específico del examen de CERU. En esta ocasión vamos a tener 20 preguntas que corresponden a la sesión de repaso del día de hoy. Muy bien, entonces vamos a empezar. La primera pregunta, ¿el sistema de salud organiza los laboratorios de patología clínica por niveles de complejidad para optimizar los recursos? Es vital que el profesional reconozca qué pruebas puede realizar en su establecimiento y cuáles debe referir según la normativa vigente. ¿Cuál de los siguientes procedimientos microbiológicos corresponde exclusivamente al segundo nivel de atención, según el listado de procedimientos mínimos? A. Tinción de Gram e investigación directa de ácaros. B. Baciloscopía de esputo, o sea, BK, y examen completo y orina. C. Hemocultivo, identificación y antibiograma. D. Examen parasitológico de heces directo y concentrado. Bueno, esta pregunta lo podemos responder con la tabla donde indican las pruebas que se realizan en el primer nivel de tensión. Y por descarte, podríamos saber cuál es la respuesta. Entonces, mencionábamos que en el primer nivel de tensión, en el nivel uno y 2 se va a realizar la recolección de la toma de muestra para lo que es la baciloscopía en esputos. En el nivel 1-3 se realiza baciloscopía en esputo y también examen parasitológico de heces directo. Y en el nivel 1-4 tenemos la tinción de Gram, coloración de azul de metileno, investigación directa de hongos y ácaros, baciloscopía. Para el caso de agrocultivo, solo se considera para la toma de muestra, pero recuerden que son procedimientos mínimos. Entonces, probablemente algunos laboratorios de esta categoría sí realizan urocultivo. Examen parasitológico de heces, directo y concentrado. Tevenon en heces o investigación de sangre oculta en heces. Coprológico funcional, reacción inflamatoria, test de Sudán para grasas en heces y sustancias reductoras también en heces, ¿no? Para ver si hay una malabsorción de los carbohidratos. Entonces, por ningún lado aparece la prueba de hemocultivo. Entonces, esta sería la respuesta. ¿Sí? La alternativa C. El hemocultivo es una prueba que pertenece al segundo nivel de atención. Y preguntas así, ¿no? Donde indican qué pruebas, no solamente microbiológicas, sino también combina con hematología, con bioquímica. Entonces, hay que tener presente, sobre todo, las pruebas que se realizan en el primer nivel de tensión, para las cuatro áreas. ¿Ya? Para las cuatro áreas. Continuamos. La coloración de Gram sigue siendo el pilar fundamental para la clasificación bacteriana rápida en el laboratorio clínico. La precisión del resultado depende estrictamente del Ay, cumplimiento esto, o sí, sí, sí. disposición de cada reactivo para Es evitar 30 falsas segundos, interpretaciones 30 segundos. durante el procedimiento de la tinción de Gram descrito en el manual. ¿Cuánto tiempo debe actuar la Bueno, solución de no, no safranina digo minuto. antes del enjuague? A, 1 minuto; B, 2 minutos; C, 30 segundos; o D, de 10 a 20 segundos. Bueno, esta es una pregunta que es bastante, que tiene que ver bastante con la parte técnica, ¿no? Entonces, hay que recordar acá, voy a poner diapositiva, que en el caso de la coloración o tinción de Gram, el procedimiento estándar, porque siempre se hace un ajuste, ¿no? De acuerdo al laboratorio,
es dejar teñir con el cristal violeta el 1% 1 minuto, luego se lava, se adiciona luego 2 minutos, se lava nuevamente, se adiciona alcohol acetona, solamente durante unos segundos, para quitar el exceso, se lava y al final la safranina, ¿no? Durante 30 segundos. Y nuevamente se lava y se seca para su lectura. De acuerdo a eso, vamos a ver dos grupos de bacterias, uno gram positivas, que se tiñen de azul violáceo oscuro, donde están enmarcados las bacterias como los estafilococos, Gran eh, negativa de rojo. neumococos, enterococos, y el otro grupo son las bacterias gram negativas, que se tiñen de rojo grosella rosado, como los gonococos, vibrio y enterobacterias. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a tener la respuesta, sería entonces 30 segundos. ¿Ok? 30 segundos con la safranina. Esto es en forma general, ¿no? En forma estándar, porque bueno, cada laboratorio al final va a determinar exactamente el tiempo de acuerdo a la calidad de sus reactivos y otros factores. Siguiente pregunta. ¿El control de la tuberculosis es una prioridad sanitaria que requiere una observación microscópica minuciosa de las láminas teñidas con Signix? El tecnólogo biólogo debe identificar con precisión las características morfológicas que distinguen a los bacilos ácido alcohol resistentes, o BAR, ¿no? ¿Qué características visuales presentan estos BAR o bacilos ácido alcohol resistentes al ser observados con el objetivo de 100X tras una coloración de Ziel-Nielsen adecuada? Color azul violáceo oscuro en forma de racimos o cadenas, color rojo fuerte en forma de bastoncitos delgados de 1 a 4 micras, estructura hialina y tabicada con presencia de gemación, o formas redondas ovaladas de color rosa pálido con núcleo, etc. Bueno, acá hay que recordar que luego de esta tinción con Sid-Nielsen, a propósito, ¿cuáles son los reactivos que se utilizan para la coloración de Sid-Nielsen? ¿Qué reactivos utilizamos? También son tres. Bueno, son tres, apareció de gran que son cuatro. ¿Cuáles serían, jóvenes? Esos reactivos. Muy bien, uno, fucina fenicada, otro, azul de metileno para hacer el contraste, muy bien, y alcohol ácido, muy bien. Entonces, luego de esa tinción con azul, con Sil-Nielsen, vamos a dejar secar y tenemos que llevar la lámina a observar a 100X. Lo que tenemos que ver son estos bacilos alcohol resistentes, ¿no? Tienen un color rojo fuerte, un fondo azul, forma recta, o forma de bastones delgados, en algunos casos ligeramente curvos, y miden entre 1 a 4 micras. Y generalmente están en grupos de 3 a 10 bacilos. Lo que se pide es observar un mínimo de 100 campos útiles. ¿Y a qué llamamos 100 campos útiles? Aquellos donde se observan elementos celulares de origen bronquial, ¿no? Como son los leucocitos, las fibras mucoides, células ciliadas. Entonces, en 100 campos útiles se va a apuntar el número de bacilos. Entonces, de acuerdo a ello, la respuesta sería la B. Color rojo fuerte en forma de bastoncitos delgados de 1 a 4 micras.
Ahora, ¿por qué no decir directo bacilo o Mycobacterium tuberculoso? ¿Por qué solamente se informa como VAR, como bacilo ácido alcohol resistente? No, porque ya sabemos la... ¿Por qué no informamos si estamos viendo estas características de la coloración, la forma de estos bacilos? ¿Por qué no informamos como bacilo de Mycobacterium tuberculoso y solamente informamos como VAR? Bueno, la respuesta es porque no solamente existen especies de Mycobacterium tuberculoso, también hay otras, ¿no? Hay otros tipos de Mycobacterium, los cuales incluso cuando realizamos el cultivo, no se van a poder diferenciar, ¿no? La única forma de diferenciarlos sería mediante una prueba molecular. Muy bien, continuamos. Pregunta número 4, ¿le parece? La interpretación del urocultivo es fundamental para distinguir una infección urinaria real de una posible contaminación de la muestra. El manual estandariza los puntos de corte basados en el recuento de unidades formadoras de colonias, UFC, por mililitro de orina. Según la norma técnica junta, ¿qué recuento bacteriano se considera indicativo de una infección de las vías urinarias? Recuento de 0 a 10.000 bacterias por ml de orina. Recuento entre 10.000 y 100.000 bacterias por ml de orina. Recuento superior a 100.000 bacterias por ml de orina. O cualquier presencia de bacilo gram negativo sin importar el número. Es decir, a partir de cuál es el punto de corte para considerar infección del tracto urinario. Acá hay que recordar que el urocultivo me sirve para poder identificar y saber la cantidad de bacterias que están presentes en orina. Y además, saber si son patógenos o no. Hay algunas condiciones como previas, no debe haber estado recibiendo el paciente antibióticos 5 días antes del examen. Se utiliza placas con agar, McConkey y sangre, ¿no? Eso es lo común. Puede haber variaciones, lógicamente, como el uso de Clegg y otras placas. Y si resulta positivo, luego se realiza el antibiograma. Dentro de las bacterias más comunes tenemos la Escherichia coli, Pseudomonas, Enterococcus, Citrobacter y Klebsiella, ¿no? Depende mucho del dónde se realice este estudio. En paciente consultorio o de repente pacientes hospitalizados. Entonces, la interpretación la vamos a realizar de acuerdo al número de colonias. Si se utilizó un asa de 0.1 ml, el número de colonias se multiplica por 100. Y si se utilizó un asa de 0.001 ml, se multiplica por 1000. Entonces, con este número de microorganismos ya identificados, podemos hacer la interpretación. Se considera negativo, es decir, contaminación, si tenemos entre 0 a 10.000 bacterias por ml de orina. Un resultado de entre 10.000 a 100.000 se considera dudoso. Pero si es mayor a 100.000, definitivamente es una infección de tracto urinario.
Esto es dudoso a veces en caso de gestantes y personas con inmunodeficiencias, sí se considera como infección de tracto urinario, ¿no? Cuando tenemos valores entre 10.000 a 100.000. Entonces acá la respuesta sería la C. Infección urinaria, recuento en urocultivo mayor a 100.000 bacterias por mililitro de orina. Continuamos. La reacción inflamatoria en heces es una prueba de apoyo rápido que permite al clínico orientar el tratamiento empírico inicial. El análisis diferencial de leucocitos bajo el microscopio es la clave para sugerir la naturaleza del agente agresor. En una reacción inflamatoria en heces, ¿qué hallazgo microscópico permite asumir que el proceso infeccioso es de origen bacteriano? Predominio de leucocitos mononucleares, presencia de abundantes hematíes y moco, predominio de leucocitos polimorfonucleares o presencia de levaduras con gemas. Entonces, hay que recordar que es una prueba bastante sencilla, que se realiza desde el primer nivel de tensión, donde se va a tomar una muestra de heces y se agrega una gota de este azul de metileno. Lo vamos a observar a 100x a microscopio y lo que vamos a hacer un recuento, ¿no? Si hay presencia de leucocitos. Tenemos que hacer un recuento de cuántos de estos leucocitos son polimorfonucleares y cuántos son mononucleares. Esto no solamente es para heces, ¿no? También otros tipos de secreciones se hace este recuento. Entonces, si hay predominio de polimorfonucleares, probablemente sea una infección de origen bacteriano. Pero si lo que predomina son mononucleares, es decir, monocitos o sobre todo linfocitos, el origen o la causa de esta infección, en este caso una diarrea, es de origen viral. ¿Ok? Entonces, acá la respuesta sería predominio de leucocitos polimorfonucleares. Si lo hubiesen preguntado, ¿es de origen viral? Entonces sería predominio de leucocitos mononucleares. Muy bien, continuamos. La fase preanalítica requiere estandarización en la recolección de muestras de esputo para beca para asegurar una carga bacilar representativa. La normativa establece volúmenes mínimos y procedimientos claros para la orientación del paciente antes de la entrega del frasco. Según la normativa técnica, ¿cuál es el volumen mínimo requerido para una muestra de esputo y cuántas muestras guiadas se solicitan habitualmente? Muy bien, entonces tenemos que revisar acá la norma. Este BK en esputo, que sabemos que es una técnica para el diagnóstico de la tuberculosis, se va a recolectar 2 muestras de esputo en estos pacientes que son sintomáticos respiratorios, ¿no? Que tienen sospecha de tuberculosis. La primera muestra es durante la consulta y la segunda debería ser al día siguiente. Para ello utilizamos frascos de plástico de boca ancha que tienen una capacidad de 30 a 50 ml, ¿no? Con cierre hermético. Y la muestra, que ya sabemos que debe ser de calidad, ¿no? Es decir, adecuada, que debe ser de los bronquios, debe tener un volumen mínimo de 3 ml. Y también otros datos que debe procesarse el mismo día. Y en caso de que no se procese el mismo día o que se va a transportar a otro establecimiento, se puede refrigerar hasta 5 días, ¿no? Entre 2 a 8 grados centígrados. Por lo tanto, la respuesta sería 3 ml, el volumen mínimo de esputo, y 2 muestras.
el día de la consulta y el día siguiente. Continuamos. Seguimos con preguntas de tuberculosis. La prueba de tuberculina o PPD, que es la proteína purificada derivada, sigue siendo un método estándar para la detección de la infección latente por tuberculosis. Es responsabilidad del personal de salud capacitado realizar una lectura precisa dentro del marco temporal establecido para evitar resultados no válidos. ¿Cuál es el tiempo estandarizado para realizar la lectura del PPD tras su aplicación intradérmica? Y vamos a continuar con la siguiente pregunta, que también tiene que ver con la prueba PPD. Dice, la interpretación de la prueba PPD varía según el estado inmunológico del paciente debido a la posibilidad de alergia, es decir, no hay respuesta, o reacciones disminuidas. El profesional del laboratorio y el clínico deben ajustar el punto de corte de la induración para identificar correctamente la infección en poblaciones vulnerables. ¿Qué diámetro de induración se considera un resultado positivo de PD en personas con inmunodeficiencias, ¿no? Como los pacientes con VIH o desnutrición? 2, 5, 10 o 15 milímetros o más. Ok, entonces, dentro de las pruebas de diagnóstico de la infección latente por tuberculosis, tenemos el PPD y el IGRA, ¿no? Que es la prueba de interferón. En el caso de la prueba de PPD, prueba de tuberculina, es el método estándar para detección de esta infección latente por tuberculosis y esta prueba se realiza a los contactos del caso índice, es decir, cuando se diagnostica a un paciente con tuberculosis, hay que buscar, ¿no? Los contactos. Ese paciente se le denomina caso índice. También a los grupos de riesgo y las personas que son vulnerables para tuberculosis. Esta aplicación y también la lectura es responsabilidad del personal de enfermería, ¿no? Del licenciado en enfermería. Y acá se va a aplicar vía intradérmica en el antebrazo, exactamente en el tercio superior, en la cara externa del antebrazo, 0,1 ml de la tuberculina. Luego el paciente regresará para realizar la lectura. Esta lectura debe ser dentro de las 48 y 72 horas. Luego de la aplicación, por supuesto. ¿Cómo se hace la lectura? Si es positivo, va a haber una induración que tiene que ser de un diámetro de 10 o más milímetros. De 10 milímetros o más. Eso es para la población en general. En el caso de personas con inmunodeficiencia, pacientes con VIH, con desnutrición, que están recibiendo corticoides, etcétera, etcétera, se considera el punto de corte 5 milímetros. ¿Ok? Entonces, la interpretación clínica realizada por el médico puede haber también falsos positivos y negativos. Entonces, vamos a responder la pregunta. En la primera, que dice, ¿cuál es el tiempo estandarizado para realizar la lectura de PPD? Sería 48 a 72 horas. Y en la siguiente pregunta, ¿qué diámetro de duración se considera un resultado positivo de PPD en personas con inmunodeficiencia? Sería 5 milímetros o más. Si te preguntaran en personas o en población en general, la respuesta sería, ¿cuánto? En la población en general. Muy bien. 10 milímetros. Ok, continuamos. Seguimos con la norma de tuberculosis. El diagnóstico molecular ha revolucionado la detección de farmacoresistencia, permitiendo identificar mutaciones genéticas de forma rápida. Sin embargo, su uso está restringido a fines diagnósticos. ¿En cuál de las siguientes situaciones está contraindicado el uso de las pruebas de diagnóstico rápido molecular, cuyas siglas son PDRM? En caso presuntivo de TB extrapulmonar, en personas con infección por VIH, para monitoreo de la respuesta al tratamiento de la TB o en contactos de casos de
TB multidrogo resistentes. Ok, entonces, una vez identificado al paciente con tuberculosis, ¿no? Con la prueba de la vaciloscopía, hay que hacer una prueba de resistencia. Sin embargo, en algunos casos, también esta prueba, diagnóstico rápido molecular, el más conocido, el GINESPER, también se utiliza como prueba diagnóstica. ¿Ok? Entonces, estas pruebas están basadas en la PCR, ¿no? La reacción en cadena polimerasa en tiempo real. Y se pueden utilizar tanto para muestras pulmonares como extrapulmonares. Y me sirven para el diagnóstico y también para ver la resistencia, porque antes del tratamiento debe saberse, ¿no? ¿A qué medicamentos es resistente el Mycobacterium tuberculoso que está afectando a la persona? La contraindicación sería que no se debe usar para monitoreo de la respuesta al tratamiento de TB. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿No? Porque en estos casos cuando es respuesta al tratamiento, es decir, al mes, a los 2, 3, hasta los 6 meses de tratamiento de tuberculosis, y yo tengo que evaluar al paciente, ¿no? Cómo va respondiendo. Y para eso se utiliza la vaciloscopía. Pero ¿por qué no utilizo el GINESPER para evaluar el tratamiento? O en todo caso, la PCR, ¿no? En tiempo real. Bueno, uno es más, es menos costoso la vaciloscopía. Otro es porque el PCR no te identifica si son bacilos vivos o muertos. ¿Ok? Entonces, ahora lo que se está viendo, estuve en un curso, parece que van a reemplazar esto con lo que es las placas radiográficas, pero según la norma actualmente es el monitoreo de tratamiento es con la vaciloscopía. Entonces, el GINESPER o estas pruebas de PCR no están indicados para el monitoreo de respuestas. Muy bien, continuamos. Bueno, esto es una pregunta más de gestión. Dice, la gestión de la información en la red de laboratorio de tuberculosis se realiza a través de plataformas digitales centralizadas. Estas herramientas permiten el seguimiento en tiempo real de los resultados de sensibilidad y la producción trimestral de cada unidad local. ¿Cuál es el sistema informático oficial utilizado para el registro de datos del paciente y el reporte de resultados de investigación bacteriológica en tuberculosis? ¿El SIG-TB, GIS, MINSA, NECLAC o ESN-PCT? ¿Qué? Porque los establecimientos de salud que realizan estas pruebas de vaciloscopía tienen que registrar en una base de datos. Una base de datos que lo administra el Instituto Nacional de Salud. Entonces, todo establecimiento que procese estas pruebas de vaciloscopía van a reportar al Instituto Nacional de Salud su producción. ¿Ok? Tienen que reportar su producción. Esta información es administrada por el Instituto Nacional de Salud mediante el sistema NECLAC. Para ello,
tiene que dar los accesos y también capacitar, ¿no?, en el uso de este programa al personal que trabaja en laboratorio haciendo estos procedimientos y también a los que son de los programas de control de tuberculosis. Ok, y no solamente es para tuberculosis, ¿no? También hay otros programas donde se utiliza este NECLA. Entonces, acá la respuesta sería NECLA. Siguiente pregunta. El ajuste de la hemoglobina es un procedimiento técnico obligatorio en zonas situadas a más de 500 metros sobre el nivel del mar para un diagnóstico preciso. El profesional debe reconocer el tiempo mínimo de residencia requerido para que este factor de corrección sea aplicable según la normativa actual. De acuerdo a la norma, ¿cuál es el tiempo mínimo de residencia que debe considerarse para realizar el ajuste del valor de la hemoglobina según la altitud? ¿Un mes, 3 meses, 4 meses o 6 meses? Ok, entonces, esto ya pertenece a la norma técnica de diagnóstico, prevención y tratamiento de anemia, sobre todo en gestantes, adolescentes y niños, donde indica que dentro del paquete de atención integral debe realizarse una medición de hemoglobina, teniendo en cuenta el ajuste del valor de hemoglobina en poblaciones que tienen altitudes mayor a 500 metros sobre el nivel del mar, pero considerando la residencia en los últimos 4 meses. Es decir, si resides en esa población, digamos a 3000 metros sobre el nivel del mar, y estás recién 2 meses, no se va a realizar ese ajuste. Imagínense que se vayan a, no sé, a Cerro de Pasco, por ejemplo, y estén recién en un mes de su serum. Si te mides la hemoglobina, no se va a tener, no se realiza, ¿no?, el ajuste con esta constante hemoglobina, porque recién tienes un mes. A partir del cuarto mes es que recién se va a realizar el ajuste. Hay una tabla, ¿no?, de este ajuste, es decir, hay que restar al valor de hemoglobina que te resulta menos un factor. Si, por ejemplo, estás entre 4000 a 4499 metros sobre el nivel del mar, lo tienes que restar 2,9, pero con la condición de que tengas más de 4 meses de residencia. Entonces acá la respuesta es 4 meses. Les pueden preguntar así, ¿no? Paciente o persona que se encuentra en tal ciudad, eh, tantos metros sobre el nivel del mar, se realiza una prueba de hemoglobina, está residiendo un mes en esa ciudad. ¿Cuál será la hemoglobina ajustada? ¿No? Te pueden colocar ahí incluso la constante. Pero si ves que tiene menos de 4 meses, ¿no?, queda con ese valor de hemoglobina. Pero si es más de 4 meses, sí tendrías que hacer el ajuste, ¿no?, restando la constante a la hemoglobina. Y de acuerdo a ello, puedes determinar si tiene anemia o no. Acá tenemos dos ejemplos. Dice acá, poblador que vive en una ciudad que se encuentra a 3200 metros sobre el nivel del mar, presenta una hemoglobina de 16. De acuerdo a ello, presenta anemia, constante de ajuste 2,1, porque esa es para una ciudad a 3200 metros sobre el nivel del mar.
De acá sería 16 menos 2,1, 13,9. No, no presenta anemia. Otro acá. Poblador varón que vive en una ciudad que se encuentra a 5.400 metros sobre el nivel del mar, presenta una hemoglobina de 16. De acuerdo a ello, tiene anemia. Constante de ajuste es 4. Entonces, restas 16 menos 4 y nos daría un valor de 2. En este caso, como es varón, el punto de corte es 13, sí presenta anemia. Lo único que acá falta, ¿no? Falta el dato que indique que vive más de 4 meses. Otra pregunta. Poblador varón que vive en una ciudad que se encuentra a 5.400 metros sobre el mar, hace un mes presenta una hemoglobina de 16. De acuerdo a ello, tiene anemia, constante de ajuste 14. Entonces, acá, en este caso, no se debe restar. Queda con su 16 porque recién tiene un mes de residencia. Y por lo tanto no presenta anemia. Entonces, hay que ver, ¿no? Pueden hacer algunas variaciones en cuanto a la pregunta. Entonces, acá la respuesta es 4 meses. Continuamos. Seguimos con la norma técnica de anemia. Dice, la identificación de las reservas de hierro corporal es fundamental para realizar un diagnóstico diferencial entre la anemia ferropénica y otros tipos de anemia microcíticas. El personal de laboratorio debe interpretar correctamente este biomarcador, considerando que sus niveles pueden verse alterados por procesos inflamatorios. ¿Qué indicador laboratorio mide específicamente las reservas de hierro corporal y requiere un reajuste de su punto de corte ante la sospecha de inflamación aguda? Hemoglobina corporal media, o HCM, ferritina, transferrina o recuento de reticulocitos. Entonces, toda anemia, o mejor dicho, las anemias, no todas se deben a anemias ferropénicas. Entonces, para poder saber, ¿no? qué- cuál de ellas es por deficiencia de hierro, yo tengo que utilizar otras pruebas, otros indicadores. Una de esas pruebas es la ferritina, porque la ferritina lo que te va a indicar es las reservas de hierro que tenemos en nuestro organismo. Pero estas concentraciones dependen de la edad del paciente y también del sexo. Si esta ferritina es normal, es una anemia, no por falta de hierro no es, ¿ok? No es por deficiencia de hierro. Pero el problema es que es un reactante de fase aguda, es decir, aumenta en los procesos inflamatorios. Entonces, tiene que haber un reajuste en esos casos con el punto de corte. Y hay una tabla, ¿no? Que te indica que, por ejemplo, en adultos, el punto de corte es 15. Es decir, menos de 15 sería una anemia por deficiencia de hierro. Pero, ¿qué pasa si este paciente tiene un proceso inflamatorio infeccioso? Entonces, el punto de corte cambia. Ya no es 15, sino 70. Es decir, si tiene menos 70, se puede decir que es una anemia por deficiencia de hierro. Acá la respuesta es la ferritina. ¿Ya? La ferritina. La hemoglobina corporal media es una constante que también disminuye en... que te indica sobre todo el- la cantidad de hemoglobina que tiene cada hematía, ¿no? Está disminuida en anemias propénicas. La transferrina es el transportador de hierro y los reticulocitos, sobre todo, se utilizan como para evaluar el tratamiento de los pacientes con anemia, ¿no? Pero el que mide específicamente la reserva de hierro, o sea, es la ferritina. Siguiente pregunta. La norma técnica
establece una serie de exámenes de apoyo al diagnóstico que deben solicitarse de manera inmediata cuando el nivel de hemoglobina es menor al valor normal. Estos análisis permiten al equipo multidisciplinario confirmar la etiología de la anemia y descartar otras patologías concomitantes. Cuando se detecta un nivel de hemoglobina por debajo de lo normal, ¿cuál de los siguientes grupos de exámenes auxiliares debe solicitarse inmediatamente según la norma técnica de salud? Solo hematocrito en constante de ajuste, hemograma completo de tercera generación, ferritina, PCR reticulocitos, perfil hepático, glucosa del examen completo de orina o únicamente frotis sanguíneo y dosaje de plomo. Ok, entonces, una vez detectado una disminución de la hemoglobina al valor normal, lógicamente viendo la tabla de acuerdo a la edad y el sexo y también las condiciones, ¿no? Si es gestante, no gestante, lo que indica la norma es que deben realizarse otros análisis de laboratorio. Dentro de ellos tenemos el hemograma completo de tercera generación, que incluye dosaje de hemoglobina, determinación de hematocrito, recuento de hematíes, recuento de leucocitos, determinación de las constantes corpusculares, BCM, volumen corpuscular medio, HCM, hemoglobina corpuscular media, CHCM, concentración de hemoglobina corpuscular media. Y también un recuento de plaquetas. Otras pruebas, recuento reticulocito, ferritina, PCR, hemos dicho para descartar una infección, protisanguíneo, para ver si hay presencia de microcitosis, hipogromía o hematíes de diferentes tamaños, que es anisocitosis. También examen parasitológico, porque algunos parásitos pueden provocar anemia. Gota gruesa en zonas endémicas de malaria, dosaje de plomo en zonas de riesgo de contaminación. Entonces, acá la respuesta sería la B. ¿Ya? La B. El seguimiento de la suplementación preventiva en niños requiere un cronograma estricto de medición de hemoglobina para evaluar la eficacia de la intervención. El profesional de salud debe diferenciar la frecuencia de estos controles según el grupo etario específico del paciente pediátrico. En un niño de 6 a 11 meses de edad, ¿cuántas mediciones de hemoglobina se deben realizar durante el periodo de suplementación preventiva? Una medición al año, dos mediciones al inicio y a los 30 días, es decir, al mes de la suplementación, tres mediciones a los 6 meses de edad, al tercer mes de inicio del tratamiento de la suplementación y al término de la suplementación, cuatro mediciones, una cada trimestre. Entonces, cuando el valor de hemoglobina está normal, pero yo requiero suplementar, tengo que hacer mediciones de hemoglobina, ¿no? Para ver cómo va esta suplementación. En el caso del recién nacido, por ejemplo, se realizan dos mediciones, a los 30 días de nacido y el tercer mes de iniciar la suplementación. En el caso de la pregunta, que es de 6 a 11 meses, se va a realizar tres mediciones, a los 6 meses de edad, al tercer mes de iniciar la suplementación y al término de la suplementación, que son como controles. Se consideran controles. Si es de 12 a 23 meses, también tres mediciones. Entre 24 y 59 meses, dos mediciones. Entre 5 a 11 años de edad, una medición al año. En adolescentes,
dos mediciones al año. En gestantes, tres mediciones. En el primer control prenatal, entre la semana 25 a 28 y antes del parto. En puérperas, luego de 30 días del parto. Y en mujeres en edad fértil, debería realizarse una vez al año. Ok, entonces acá la respuesta sería tres mediciones. Al- A los 6 meses de edad, al tercer mes de iniciar la suplementación y al término de la suplementación. Siguiente pregunta. La suplementación terapéutica en gestantes y puérperas exige una dosificación superior a la preventiva para corregir el déficit de hierro establecido. Es responsabilidad del personal de salud monitorizar la respuesta al tratamiento mediante el control mensual de los niveles de hemoglobina. ¿Cuál es la dosis diaria de hierro elemental y ácido fólico indicada para el tratamiento de la anemia en gestantes y puérperas? 600 miligramos de hierro elemental más 400 de ácido fólico, 120 de hierro elemental más 800 de ácido fólico, 30 de hierro elemental más 200 de ácido fólico o solamente 200 miligramos de hierro elemental. Entonces, acá nos preguntan ya una suplementación terapéutica, es decir, la persona presenta anemia, tiene valores menores a los rangos de referencia de hemoglobina y nos indican acá o nos preguntan cuál debe ser esa dosis diaria, ¿no? De hierro y ácido fólico. Recuerden que el hierro va a ser para poder elevar los valores de hemoglobina, mientras el ácido fólico se considera un suplemento para prevenir, ¿no? Algunas alteraciones que podría tener el recién nacido, como la espina bífida, el labio leporino. Entonces, acá el tratamiento en gestantes y puérperas es con una dosis diaria de 120 miligramos de hierro más 800 de ácido fólico. Y bueno, ahí sigue toda un procedimiento, ¿no? Para ver si hay aumento de la hemoglobina, porque al primer mes debería esa hemoglobina por lo menos subir 1 gramo por decilitro. Entonces acá la respuesta es la B. 120 de hierro más 800 de ácido fólico. Siguiente pregunta. La anemia severa representa un riesgo crítico para la salud del paciente y requiere una intervención inmediata bajo protocolos de referencia establecidos. El establecimiento de salud de origen debe iniciar el manejo con un caso de anemia moderada mientras se asegura el traslado del paciente. Ante un caso de anemia severa, ¿cuál es la conducta inmediata que debe seguir el establecimiento de salud según la norma técnica? Iniciar tratamiento con hierro endovenoso en el nivel 1.1, esperar los resultados de la ferritina antes de cualquier acción, indicar tratamiento como anemia moderada y referir inmediatamente, o realizar solo consejería nutricional hasta que la hemoglobina suba a 7 gramos por decilitro. Entonces, en casos de tratamiento con anemia severa, por ejemplo en adultos se considera menor a 8 gramos por decilitro, se debe indicar el tratamiento como un caso de anemia moderada y debe referirse inmediatamente a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. Entonces, esa es la respuesta. Indicar tratamiento como si fuera una anemia moderada y referir inmediatamente. Continuamos. Ahora sobre el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida. Organiza la atención sanitaria en periodos específicos para garantizar un seguimiento longitudinal del individuo.
Es fundamental que el profesional identifique correctamente los rangos etarios establecidos para cada etapa del desarrollo humano. De acuerdo al documento, ¿cuál es el rango de edad exacto que comprende la etapa de vida del adolescente? De 10 a 19 años, 11 meses y 21 días. De 12 a 17 años, 11 meses y 21 días. De 12 a 18 años cumplidos. O de 11 a 17 años, 5 meses y 20 días. Entonces, hay que recordar que las etapas de vida de una persona son, de acuerdo a la OMS, son cinco. Niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor. Niño se considera de 0 a 11 años. Adolescente de 12 a 17 años. Joven de 18 a 29 años. Adulto de 30 a 59 años. Y adulto mayor de 60 años a más. Entonces, hay que tener acá una consideración, ¿no? Que no se coloca hasta 18 años, sino siempre se considera un día más. Un día menos, perdón. Por eso, en el adolescente sería 12 años a 17 años, 11 meses y 21 días. Porque 18 años cumplidos ya pertenecería a joven, ¿ya? A joven. Continuamos. El contexto sociodemográfico actual en el Perú presenta diversas transiciones que van a afectar la salud pública y la demanda de servicios en el laboratorio clínico. Una de estas transiciones se caracteriza por el incremento de patologías crónicas sobre las infecciosas, lo cual requiere un cambio en la formación profesional. ¿A qué tipo de transición se refiere el documento cuando menciona el crecimiento de las enfermedades no transmisibles y discapacidades sobre las enfermedades infecciosas y las maternas? Transición demográfica, transición tecnológica, transición epidemiológica o transición del patrón alimentario. Entonces, en este documento, de acuerdo al contexto sociodemográfico, ¿no? Menciona que el Perú está en estas fases de transición. Una, la transición demográfica a mayor población más adulta. Transición epidemiológica, hay una transición, un aumento en enfermedades no transmisibles, que son enfermedades crónicas y discapacitantes, sobre las enfermedades infecciosas. También hay una transición de patrón alimentario, donde además de nutrición tenemos sobrepeso. Transición tecnológica, hay nuevas vacunas, hay lo que es la telesalud, pruebas rápidas, y la transición cultural, que hay una mayor diseminación de la información, ¿no? Sobre todo con el Internet. Entonces, de acuerdo a ello, bueno, estos son los grupos de edad, ¿no? Según el censo de 2017, vemos, si lo comparamos con el 2007, vemos que actualmente hay mayor población adulta, ¿no? Y más bien, la población menores está disminuyendo en proporción. Entonces, de acuerdo a ello, cuando se refiere a mayor enfermedades crónicas no transmisibles, se refiere a una transición epidemiológica. Siguiente pregunta. La provisión del cuidado integral no se limita únicamente a la atención individual, sino que se extiende a las dinámicas familiares que influyen en la salud de sus miembros. El MSI define objetivos, ese modelo de cuidado integral define objetivos claros para cada etapa del ciclo vital de la familia
para fortalecer su rol protector. ¿En qué etapa del ciclo vital familiar el objetivo de los cuidados es alcanzar un óptimo desarrollo como pareja con ajuste de caracteres y distribución de roles sin presencia de hijos? ¿Familia en expansión, familia en formación, familia en dispersión o familia en contracción? Entonces, para ello hay que recordar que también existe un ciclo vital de la familia, el cual está dividido en cuatro. Se denomina familia en formación. Cuando recién se ha unido la pareja, están en etapa de noviazgo y matrimonio, pero no presentan hijos. Luego tenemos la familia en expansión, el cual inicia con el primer embarazo de la pareja, el nacimiento del primer hijo, hasta que el primer hijo se emancipa. Luego tenemos la familia en dispersión, cuando el primer hijo se emancipa del hogar, y la familia en contracción, cuando el último hijo se emancipa del hogar. Y esto a veces coincide con la jubilación, terminando la familia cuando uno de los padres muere. ¿Ok? Vean, también la familia va a tener un ciclo vital. Entonces, de acuerdo a ello, si recién están como pareja, sin presencia de hijos, se considera familia en formación. ¿Ya? Formación. Bueno, esto me parece que ya es la última pregunta. La gestión de los servicios dentro de las redes integradas de salud busca optimizar la eficiencia y calidad de la atención mediante estándares internacionales. El componente de gestión establece características específicas que deben cumplir los sistemas de salud modernos para ser efectivos. ¿Cuál de las siguientes es una característica de los estándares de atención de calidad mencionados en el componente de gestión para la provisión de los cuidados? Centrado exclusivamente en la recuperación de la enfermedad, enfocado en el financiamiento privado y la rentabilidad, oportuno, equitativo, integrado y eficiente, o limitado únicamente al tercer nivel de atención especializada. Bueno, entonces, dentro del componente de gestión, esta tiene ciertas características. Desde una gestión orientada a resultados, es decir, gestión por procesos, tiene que ver lo que es gestión de la calidad, y todo sistema de salud debe tener estándares de atención de calidad con cuatro características. Debe ser efectivo, seguro, centrado en la persona, oportuno, ¿no? Porque la atención debe ser en el momento, ¿no? No esperar que pase el tiempo, equitativo, integrado y sobre todo eficiente. De acuerdo a ello, la respuesta sería la C, oportuno, equitativo, integrado y eficiente, como características de la atención de calidad. Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto hemos terminado este banqueo de preguntas de este segundo repaso de la semana. Muy bien, jóvenes, que pasen muy buenas noches. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias por su asistencia. Está bien, porque muchos días.